pueblo del dominio explotador. Brevemente, nos vamos a contar en la presentación, aquí todos conocen a Ramón. Básicamente señalar, ¿cierto?, que si bien es cierto es un intelectual, un académico, Ramón para nosotros es ante todo un compañero de lucha, alguien que entiende que el pensamiento decolonial, más que una opción, como dicen por ahí, es una necesidad dado cierto el nivel de catástrofe civilizacional a que nos ha traído este sistema. Y en particular entonces esta concepción que él tiene de lo decolonial como un proyecto, un programa político, por supuesto pedagógico también, siempre se entrelazan, pero fundamentalmente político, y desde ahí ha ido elaborando esta manera de entender el sistema mundial, esta manera de entender de desarrollar una cartografía geopolítica de ese poder mundial, pero también, ¿cierto?, de esta cartografía de las luchas del sur, de los pensamientos del sur, y en ese sentido él ha desarrollado un importante trabajo como educador popular, pero a un nivel mundial, ¿no?, entrelazando también pueblos, saberes y luchas. Y en esa medida entonces nos ha parecido absolutamente importante, interesante poder tenerlo compartiendo aquí con nosotros. En primer lugar, muchas gracias al Movimiento de Pobladores, al Partido Igualdad por la invitación para estar esta mañana aquí con ustedes y compartir toda una serie de inquietudes que todos compartimos de alguna manera y discutirlas. Quiero también agradecer a todos ustedes por estar aquí una mañana como hoy, sábado, sacar tiempo para intercambiar. Lo que voy a intentar hacer, ya partiendo de las cosas que dijo Karina, es intentar entender el momento en que estamos a partir de una mirada de las temporalidades que constituyen nuestro presente. Nosotros estamos en este presente hoy, pero este presente es un resultado de las luchas políticas y de las diferentes temporalidades que lo constituyen. Estoy usando una metodología maya. Los mayas tienen una manera de pensar que no es lineal, que tiene una serie de temporalidades que se superponen unas a las otras, y tienen una ciencia empírica de la lectura de los diferentes tiempos en términos de celeste. Ellos miran las diferentes temporalidades, 25.000 años, los movimientos celestes, qué sé yo, el sistema solar alrededor del centro de la Vía Láctea, o sea, pasan por diferentes temporalidades que constituyen una ciencia empírica de lectura de los momentos en que se viven, ¿no? Los momentos de oportunidad de hacer algo, los momentos de impedimento, los momentos, y el concepto que usan los sabios, que se usa en esas comunidades, en Occidente le llamamos chamanes, ¿no? El concepto de los sabios de esas comunidades, y realmente ellos se ríen de eso porque ellos no usan ese término, ellos hablan de trabajadores del tiempo. Así es como ellos le nombran a los sabios que saben leer esas temporalidades. Y se burlan también de cómo Occidente mira esto del chamanismo y eso, porque ellos no ven eso como que están adivinando. Ellos lo que tienen es una ciencia empírica por la cual ellos saben leer las diferentes temporalidades y cómo se articulan esas temporalidades para hacer lectura política, económica, de todo tipo. Entonces, un poco inspirado en esa idea, lo voy a hacer con respecto a las diferentes temporalidades que constituyen nuestro presente. Nosotros vivimos en el mundo de hoy varios Big Bang.
hay varios Big Bang en términos de temporalidad que se superponen y que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo hoy. El primer Big Bang, y estamos todavía en ese ciclo de temporalidad de Big Bang, es 1492. Bien, la expansión colonial de la península ibérica, en un primer momento, hacia las Américas. Ese es un primer Big Bang que está constituyendo nuestro presente hasta el día de hoy. O sea, no podemos ver el presente como desde el presentismo, sino como un resultado de la articulación de diferentes temporalidades y diferentes Big Bang, diferentes eventos que nos constituyen. Entonces, ese primer Big Bang es la expansión colonial de la península ibérica, que llamamos la expansión colonial europea, pero que en realidad Europa no existía en la época. Usamos estos términos para entendernos, de la misma manera que las Américas no existían. Esto tenía otros nombres acá, Tahuantinsuyo, Teotihuacán, Abiyala, o sea, esto no se llamaba las Américas. Lo mismo pasa en África, en Asia, en diferentes lugares del mundo, donde usamos hoy nombres geográficos que son los nombres geográficos que la colonización impuso en todas partes, y hoy nos entendemos de esa manera. O sea que las identidades geográficas son ya coloniales. Por ejemplo, otro tipo de identidades nacionales son coloniales, son identidades del mundo moderno colonial. O sea, nadie era colombiano en ese territorio que hoy llamamos Colombia en 1492. Nadie era chileno en ese. O sea, todas estas identidades son identidades del mundo moderno colonial. No son identidades naturales, ni eternas, ni nada de eso. Emergen en ciertos momentos de la historia. Entonces, lo mismo pasa con identidades raciales. Nadie era blanco en Europa antes de 1492. Nadie se llamaba blanco. Nadie se llamaba indio en las Américas antes de 1492. Nadie se llamaba negro en África antes de 1492. Esos son inventos coloniales del mundo moderno colonial. Eso no existía. Esas identidades no existían. ¿Bien? Eso hay que meterlo en la cabeza, porque una de las tendencias más fuertes del eurocentrismo es naturalizar las relaciones de dominación del presente para que nosotros nos creamos que ha sido siempre así. Por ejemplo, cuando Karina habla de que no había patriarcado en las Américas antes de 1492, pues eso va a contracorriente de todo el sentido común eurocéntrico que nosotros hemos bebido, ¿no? Porque siempre pensamos que lo que le encanta hacer al eurocentrismo y al sistema mundo moderno colonial, capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, que es como yo nombro el sistema en que estamos, y eso lo explicaremos esta tarde. Yo rehúso hablar de un sistema capitalista global. A mí me parece eso muy limitado, no porque yo niegue la existencia del capitalismo, porque lo incluyo allí, pero no es lo único que se expandió con la expansión colonial europea. Lo que se expandió un paquete de relaciones de dominación, se expandió una civilización, fue lo que se expandió. Entonces seguimos pensando en un sistema económico y nos olvidamos que lo que tenemos es un sistema económico de una civilización, no un sistema económico en sí mismo insulado, sino que tenemos una civilización que se impuso a escala planetaria y destruyó todas las otras. La expansión colonial europea no fue solamente que vinieron y esclavizaron las poblaciones que colonizaban, o que los insertaron en una división internacional del trabajo capitalista, que es cuando se forma el capitalismo mundial con la expansión a las Américas. O sea, no es solamente eso, es que vinieron con todo un montón de paquetes de relaciones de dominación que aquí no existían, empezando por el patriarcado, que siempre digo que es el patriarcado de la cristiandad, el que se globalizó, no es cualquier patriarcado. Todavía hoy, en cierto feminismo occidentalocéntrico, el patriarcado es un sistema de 5.000 años. Eso no es cierto. El patriarcado que se globalizó es de matriz de la cristiandad. Ese fue el que se globalizó con la colonización europea. Y como dice Oyeron Kiyowumi sobre el oeste
norte de África, no existía patriarcado en África, no existía patriarcado en las Américas, como diría Silvia Marcos o como diría María Lugones o las indígenas Cherokee. Hay trabajos ahí mostrando que estos son construcciones del mundo moderno, colonial. La categoría de género fue una imposición que se aplicó en este mundo como parte de un proyecto de colonialidad. En estas partes del mundo y en otras civilizaciones a escala planetaria esas cosas no existían. Habían relaciones de complementariedad, habían otro tipo de relaciones con otras codificaciones, con otros, que eso lo podemos estudiar, lo podemos mirar, pero esa no es la configuración del mundo que vivimos hoy. El mundo que vivimos hoy es un mundo que destruyó todas esas otras civilizaciones, es decir, destruyó las posibilidades y las formas de ser y estar en el mundo de todas esas otras civilizaciones y impuso esta. Y esta se hizo ya planetaria a partir del último reducto que quedaba en la Primera Guerra Mundial, que era los otomanos, ¿no? Que no era un imperio, era un sultanato, ¿no? Y un califato. Eso es otra discusión. ¿Qué significa esa forma de autoridad política? Que no es lo mismo que un imperio. Nosotros le llamamos imperio a todo lo que se mueve, porque estamos agarrando una categoría de la historia europea, en este caso los romanos, ¿no? Y hablamos del imperio romano, y luego todo lo que se mueve empezamos a llamarle el imperio chino, el imperio azteca, el imperio maya, el imperio otomano, y le llamamos imperio a todo. Pero yo siempre digo, yo estoy dispuesto a llamarle imperio a todo en el momento en que estemos dispuestos a hablar del sultanato español, el sultanato francés, el sultanato británico, el sultanato, no sé si me sigue. O sea, tú agarras. Yo veo algunos que se ríen cuando dije lo segundo, cuando dije lo primero nadie se reía, porque es como que, bueno, sí, no lo vemos raro, decirle imperio a todo. Pero cuando digo el sultanato español, el sultanato francés, algunos se ríen diciendo, ¿pero qué es eso? Claro, te chocó lo segundo, pero no lo primero. ¿Por qué? Porque nuestro sentido común sigue siendo muy eurocentrado. Y es común llamarle imperio a los aztecas, ¿no? O llamarle imperio a los chinos. Los chinos eran un lineaje, no era un sistema de autoridad política de imperio, como eran los romanos, era otra cosa. Entonces nos saltamos la historia y empezamos a hacer lo que yo llamo análisis transhistóricos, es decir, remitimos las formas de dominación del mundo moderno colonial, los remitimos al pasado, ¿bien? Como si todo hubiera sido así desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, al hacer eso, caemos en unas trampas muy peligrosas, porque lo que hacemos es universalizar las relaciones de dominación de hoy y extrapolarlas al pasado desde Adán y Eva. Y en el momento que haces eso, lo estás universalizando, y al universalizarlo lo estás naturalizando, y al naturalizarlo lo estás haciendo naturaleza humana, y al hacerlo naturaleza humana pues no hay nada que podamos hacer excepto asegurarnos que estemos nosotros arriba y los demás abajo de uno. Es la ley de la selva, esa es la ley de la selva. Y eso es lo que el eurocentrismo le encanta hacer, le encanta poner las relaciones de dominación de hoy como si fueran así de toda la vida, como si esto no, lo que está haciendo Occidente hoy es lo mismo que hicieron los chinos hace 1000 años, y lo mismo que hicieron los otomanos y los califatos musulmanes y los aztecas no estamos haciendo nada diferente, no, están haciendo cosas muy distintas y muy peligrosas, porque ninguna civilización, ninguna ha sido tan destructiva de la vida. Todas las críticas que podamos hacerle a las civilizaciones previas, premodernas, ninguna ha sido tan destructiva de la vida como esta civilización. Bien, ninguna. Aquí siempre se dice, no, que los humanos destruimos el mundo y no sé qué. Mentira. La civilización occidental es la que está destruyendo el mundo. No es los humanos hemos habitado este planeta por miles de años y no hemos destruido el mundo, con todos los problemas y críticas que podamos hacer a las civilizaciones previas. Pero ninguna tuvo la estupidez de organizar la producción de tecnología a partir de cosmología dualista cartesiana.
Ninguna tuvo esa estupidez. Todas las otras civilizaciones a escala mundial tenían una visión holística, no dualista, de la relación entre humanos y otras formas de vida. Es en la civilización occidental donde tenemos esta estupidez de decir que las otras formas de vida son objetos, naturaleza, las transformamos de sujetos en objetos que pueden ser entonces destruidos, pueden ser medios para otro fin, y no pasa nada porque la vida humana sigue. Es una idea bastante estúpida de pensar que la vida humana existe insulada de las otras formas de vida, como si la vida humana estuviera aislada, insulada de otras formas de vida y que puedes destruir lo que está alrededor y la vida humana sigue. Esa es una idea estupidísima que ninguna civilización en el pasado tenía. La noción de Pachamama es una noción holística. Estamos todos dentro de un cosmos y todas las formas de vida coexisten. Toda tecnología tiene cosmología. Si tú produces cosmología bajo una visión heurística, tú vas a tener allí la racionalidad de la reproducción de la vida, porque has concebido que la vida alrededor tuyo es condición de posibilidad de toda la vida, incluyendo la vida humana. Entonces tú, cuando haces tecnología, tú respetas el medio ambiente, tú tienes en consideración cómo reproduce y no destruyes eso, porque si no te destruyes a ti. Esa idea es una idea antiquísima en la humanidad y la ves por todos lados con la noción de Ubuntu en África, o Tawhid en el Islam, o Pachamama en el mundo andino. Podemos ir por todas eran heurísticas, independientemente de sus diferencias entre unas y otras. Si tenían algo en común, era esa idea de la diversidad dentro de la unicidad. Esa idea era muy fuerte en todas las otras civilizaciones. Nunca había ese tipo de idea dualista cartesiana donde los humanos nos situamos desde el ojo de Dios, insulados ontológicamente de otras formas de vida, y las otras formas de vida son exteriores a la humana, y ya desde ese momento empiezas a construir tecnología con una cosmología cartesiana, y allí está la racionalidad de la destrucción de la vida. Ya allí en la tecnología que tú produzcas a partir de esa cosmovisión. Entonces, digo esto porque el proceso de expansión colonial europea fue un proceso de destrucción de otras formas de ser y estar en el mundo, destrucción civilizatoria de otras formas civilizatorias y la imposición de esta. Y esta civilización se impone a escala planetaria e impone una serie de jerarquías de dominación. Yo identifico 15, 16, ¿no? Jerarquías de dominación. En los paradigmas clásicos de la economía política marxista y neomarxista identifican como mucho dos jerarquías de dominación. Yo identifico 15, 16, 17 jerarquías. Eso lo vamos a discutir esta tarde en el tema de la cartografía del poder. Pero digo esto porque para mí es importante aclarar desde el principio que estamos hablando de una civilización que se expande y no de meramente un sistema económico, que es lo que nos ha llegado aquí vía la izquierda eurocéntrica. Nosotros, la izquierda hoy occidentalizada, que siempre pensamos que todo se remite a un sistema económico y nos olvidamos que no, esto es una cosa más grande, porque no es solamente un sistema económico, es un sistema civilizatorio que tiene allí un paquete de otras cosas que si no las descolonizamos, por eso digo que la descolonización no es una opción, la descolonización es una necesidad. Porque si no nos descolonizamos, aquí tenemos los días contados en el planeta Tierra. Para empezar, si no nos descolonizamos de esa visión dualista cartesiana, eurocéntrica, tenemos los días contados. O sea, tenemos que empezar a pensar en otras maneras de pensar la relación entre humanos y otras formas de vida que son más holísticas. ¿Ven? Entonces, por tanto, no se trata de que optamos por descolonial o no. Es que no tienes otra que hacerlo, porque si no lo hacemos, tenemos los días contados en el planeta Tierra y no sabemos cuántas otras especies se van con la especie humana. O sea, punto. Y la pacha no es objeto, es sujeto. Por tanto, la pacha va a responder a la situación en que está el planeta en términos ecológicos y la destrucción de la vida. La pacha va a responder. La pacha no se va a quedar pasiva como un objeto, sino que la pacha va a responder. Y esa respuesta de la pacha va a ser los desastres que estamos empezando a ver a escala planetaria por todos lados. O sea que estas cosas
que parecieran filosóficas, abstractas, estamos hablando de vida o muerte. De eso es que estamos hablando cuando hablamos de lo de colonial. Zona de ser, no ser, ¿no? ¿Qué pasa en la zona del no ser? Que se administran los conflictos a través de la violencia. Así es como se hace toda la vida desde la llegada de Cristóbal Colón. La violencia como el método privilegiado de administrar los conflictos en la zona del no ser, ¿no? Eso es muy diferente a la zona del ser, donde se gestionan los conflictos a través de otros mecanismos que son menos violentos, ¿bien? Lo que no quita que pueda haber momentos de violencia allí también. Pero la constante para pueblos indígenas, afro, pueblos colonizados, racializados, en la historia del sistema mundial, a partir de ese Big Bang de 1492, es la violencia y el despojo continuo y descarado. Y que no ha parado. Ese es un Big Bang que sigue y no ha parado hasta ahora. ¿Bien? No se ha detenido. ¿Eso qué pasó en 1492? Bueno, a partir de ahí estamos hablando de destrucción de civilización, destrucción de sus maneras de ser, estar en el mundo, destrucción de sus procesos económicos, de sobrevivencia, destrucción de su infraestructura de producción de conocimiento. Acordémonos que los mayas tenían el calendario más preciso del planeta, a escala de 1492, con capacidad de predicción de eclipses lunares, solares y fenómenos atmosféricos impresionantes, que no tenía ningún otro calendario en la época. Sabemos que funciona, que es muy eficiente, que es muy preciso en la capacidad de predicción. Lo que no sabemos es cómo llegaron a hacerlo. ¿Por qué no sabemos eso? ¿Cómo llegaron a ese conocimiento? Porque quemaron los códices, los quemaron en la colonización y se perdió el conocimiento de cómo llegaron allí. Se sabe cómo funciona el calendario y que es muy eficiente, pero no se sabe cómo llegaron a construir ese conocimiento. Esa parte se fue porque los archivos de esa civilización fueron quemados. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de ese Big Bang, que es 1492, del cual todavía estamos allí. No hemos salido de ese Big Bang. Ese Big Bang ha seguido a través, hay fuertes continuidades dentro de las descontinuidades. Esas continuidades han seguido hasta el día de hoy. Pregúntenle a los mapuches aquí en Chile si el colonialismo ha terminado. O sea, ese proceso de despojo de sus territorios, de sus tierras, saberes, riqueza, etcétera, eso ha seguido hasta el día de hoy. Y ya no hablemos del mecanismo usado para gestionar los conflictos, que es la violencia, ¿no? Descarada y continua. Chile hizo una transición, entre comillas, a una democracia neoliberal, ¿no? Y de alguna manera, en ciertos espacios, la violencia del sistema en ciertos espacios, ¿no? Se transformó. En el mundo indígena de las Américas, la violencia no ha cambiado, no cambia con los procesos de los cambios de los estados en América Latina, ni siquiera en Chile. La violencia sigue así como una continuidad desde 1492. No ha parado la violencia contra esas comunidades. Entonces, en un primer momento de ese Big Bang, hubo 4 genocidios epistemicidios, ¿no? Destrucción de seres humanos, destrucción de epistemología, de sus formas de pensar. El primero es la conquista de Al-Ándalus, el primer genocidio epistemicidio, donde la monarquía cristiana castellana se expande hacia el sur de la península ibérica y destruye la civilización musulmana que existía en el sur de Europa, sobre todo el sur de la península ibérica. Y viene un proceso de conquista de Al-Ándalus, donde lo importante y lo interesante de ver ese proceso es que allí se ensayaron los métodos de la conquista que luego se van a extrapolar para acá y para otras partes del mundo. Por ejemplo, ese colonialismo, por ejemplo la encomienda empezó en la conquista de Al-Ándalus, no empezó acá. Ellos se trajeron la encomienda para acá, aquellos que son estudiosos de la historia latinoamericana, ¿no? ¿Y qué era la encomienda? Era un sistema de gestión, de trabajo coercitivo, porque forzaban a los sujetos que habían colonizado a trabajar un número de horas al día
gratuitamente para el encomendero, y el encomendero se encargaba no solamente de la explotación del trabajo de los colonizados, sino también de vigilar su conversión a la cristiandad. Y eso empezó en la conquista del Al-Ándalus. Eso hoy se llama colonialismo de población. Ese colonialismo donde vienen los colonos con sus familias y ocupan los territorios y desplazan a los nativos de ese territorio por la fuerza, lo que se llama limpieza étnica hoy día, una forma de genocidio que empieza con la colonización, la expansión colonial hacia Al-Ándalus y luego pasa para las Américas. Y se traen los métodos de conquista del Al-Ándalus para acá. Otra de las cosas que traen para acá es la quema de bibliotecas. Allá, cuando conquistaban los territorios de Al-Ándalus, quemaban las bibliotecas. Y se quemó, por ejemplo, la de Granada, que tenía 250.000 libros. Recordemos que la biblioteca más grande en la Europa cristiana de la época, o sea, en ese mundo que podríamos llamar oscurantista de la época, no tenía 1000 libros. Eso te dice algo de la desigualdad en términos civilizatorios entre esa Europa de la cristiandad y la Europa de la civilización musulmana. Tenían 250.000 libros, la de Córdoba tenía más de 500.000 de libros. En Córdoba habían más de 1 millón de habitantes y no había peste, nadie se moría por la peste, porque tenía un sistema de acueductos, alcantarillados, sistema de agua, etcétera, impresionante, una ingeniería en la civilización musulmana impresionante. En la Europa que es de la cristiandad de aquella época, la ciudad más grande llegaba a 60.000 habitantes, no pasaba de ahí y se estaba muriendo de la peste. ¿Bien? O sea, te dice algo de el nivel de producción civilizatoria de estas dos civilizaciones que coexistían en una frontera en ese momento, en lo que hoy llamamos territorio europeo. Y había acá en los aztecas, la ciudad de los aztecas tenía 500.000 de habitantes y nadie se moría de peste. ¿Bien? O sea, estoy un poco yendo sobre estas cosas porque en nuestro imaginario colonial siempre pensamos en estas civilizaciones como lugares atrasados y Europa como este sitio avanzado, adelantado, estas cosas, ¿no? Cuando realmente era al revés. Las ciencias modernas se originan del extractivismo epistémico que ejercieron sobre todas estas civilizaciones, que tenían avances en la tecnología, la ciencia, etcétera, que Europa no tenía, y lo que hacen es que se lo apropian y luego lo reciclan como si fuera original de un hombre occidental, y en realidad son apropiaciones que hicieron en la historia de avances tecnológicos y científicos de las otras civilizaciones. Ahora en estos años estábamos celebrando los 500 años de Copérnico, y Copérnico se plagió la escuela de astronomía de Damasco, que 400 años antes había ya descubierto y demostrado que la Tierra va alrededor del Sol, y tenía la demostración matemática, gráfica y todo de todo eso en la escuela de Damasco. Entonces él se apropia de todo eso y lo recicla como si fuera un invento de Copérnico, y todavía celebramos a Copérnico como el origen de eso. Es una gran mentira, eso es una gran mentira. De hecho, en el plagio que hizo Copérnico, hizo errores matemáticos que no están en los originales de la escuela de Damasco, que no están en los originales, esos errores. Hay errores matemáticos allí que no están en lo que él se estaba copiando. Lo mismo Leonardo da Vinci, eso es otro ejemplo de extractivismo epistémico. El gran Leonardo da Vinci, que se inventó todas estas máquinas y tenía los diseños y todo eso, eso es todo mentira. Él era un gran diseñador gráfico, él se copió todos esos diseños de la enciclopedia china, que el emperador de China se lo había pasado al Vaticano en Roma, y este señor tuvo acceso a toda esa enciclopedia china, y ahora hay estudios que muestran los diagramas de la enciclopedia china y los diagramas de Da Vinci, y son una y la misma cosa. O sea, obviamente el tipo se los copió de la enciclopedia china. Esto está demostrado. O sea, que no se inventó nada. Este supuesto genio que se inventó todas estas cosas y creó el Renacimiento, eso es todo mentira. El Renacimiento lo crearon los chinos. Fueron los chinos y los musulmanes, los chinos y los musulmanes los que influyen sobre Europa, que hace que venga lo que conocemos el Renacimiento.
O sea, eso es la realidad. Por eso ellos le llaman Edad Media o Edad Oscura a esa época, porque ellos estaban en el oscurantismo de la cristiandad de esa época, y las otras civilizaciones, ellos beben de estas otras civilizaciones, pero si dicen el renacimiento musulmán en el sur de Europa, si usan esos términos, sería reconocer una deuda del mundo occidental con el mundo islámico, y reconocer eso le tumba la narrativa de que Occidente es superior y se inventó todas estas cosas, ¿no? Y los demás son inferiores. Esa narrativa se cae. Por eso no pueden nombrar, hablan en la historia lineal que ellos usan, hablan de los griegos, civilización griega, los imperios romanos, y luego pasan al Renacimiento, luego pasan a la Edad Oscura, Edad Media, y luego Renacimiento, y luego Ilustración. Pero ese periodo de casi 1000 años, son más de 1000 años, le llaman Edad Oscura, Edad Media. ¿Qué es eso? Porque no tiene nombre. Lo demás tiene nombre: civilización griega, el Imperio Romano, más adelante el Renacimiento, la Ilustración, pero ese periodo no lo pueden nombrar. Le llaman Edad Media, Edad Oscura. Bueno, ese periodo tiene un nombre, y es el renacimiento de la civilización musulmana en territorio europeo, que fue la gran deuda que tiene Europa con la civilización musulmana, y sobre todo en los orígenes de la ciencia moderna y la filosofía moderna. Recordemos que los griegos estaban prohibidos en Europa por más de 1000 años, que era prohibido leer un texto de Aristóteles o de Platón o de cualquier griego. Eso estaba prohibido. Por tanto, estamos hablando de una región del mundo que durante 1400 años no tuvo nada que ver con el mundo griego, y luego se inventan la narrativa de un origen en Grecia, ¿no? Cuando los griegos están en todo momento diciendo, y está en récord todos los filósofos griegos, que ellos bebían de la sabiduría de Egipto, que eran bantú, negros africanos, y eso lo reconocen todos los filósofos griegos, pero nadie habla de eso, nadie cita eso se queda ahí como escondido. Entonces hablan de Grecia como un origen inventado, para poder, eso es un invento del siglo XVII y XVIII, para poder inventar una narrativa historiográfica que le dé a Occidente la superioridad sobre los demás. Eso es todo. Ahí están los libros de Martín Bernal, que se llama La Atenas Negra. Son 2 o 3 volúmenes que les recomiendo que los vean y los lean, porque ahí el tipo demuestra cómo todo es un invento de los románticos alemanes, y sobre todo en toda Europa se compraron ese paquete para poder construir una narrativa que justifique la superioridad de Occidente sobre los demás. Pero los griegos no tenían nada que ver con el mundo occidental. Los griegos, 5 siglos antes de Cristo, era una civilización que bebía de los fenicios, que bebía de los persas, que bebía de los egipcios, sobre todo de los egipcios, y ellos lo reconocen. Cuando tú miras los textos de todos estos filósofos, ninguno niega eso, todos lo dicen. Que la sabiduría filosófica, científica y todo viene de Egipto. Ellos se ven como una especie de periferia de Egipto, o una especie de deuda con Egipto. O sea, que estas cosas quedan enterradas en la historia, ¿no? Y claro, ¿qué significa? Si tú dices que tu origen es griego y que los griegos reconocen en los africanos el origen de todas estas cosas, entonces se te cae el cuento de que los africanos son gente inferior en términos genéticos y estas cosas. O sea, ahí hay un montón de cuentos que nos han hecho, que tenemos que revisar todo eso, porque eso es parte de lo que leemos en los textos escolares. Esto es mentira, cantidad de mentiras en los textos escolares, es impresionante, que luego configuran nuestro sentido común, luego configuran nuestra manera de ver y estar en el mundo, nuestra manera de pensar. Entonces ese sentido común luego se manifiesta en cómo nos comportamos políticamente, y qué creemos y qué no creemos, ¿ves? Y qué cuentos nos hacen hoy, que luego no los creemos como sentido común y realmente no tiene nada que ver con nada, ¿ves? Entonces, volviendo al tema de los tiempos, tenemos ese Big Bang que primero fue a la luz, luego vino a las Américas, a lo que llamamos hoy las Américas, que en aquel tiempo no se llamaba así. Luego tenemos también la destrucción de África,
¿no? Que es el secuestro masivo de seres humanos libres en África que son transportados por la fuerza a ser esclavizados en las Américas. Estamos hablando de un genocidio epistemicidio, la destrucción y matanza de millones de seres humanos que en el proceso de captura, en el proceso de transportación forzada y en el proceso de esclavización acá, estamos hablando de millones de personas que fueron asesinados, que murieron en ese proyecto colonial europeo de la época. Estamos hablando de la conquista al Ándalus, que murieron miles de personas, si no más de 1 millón de personas en ese proceso. Ya en la colonización de las Américas, de millones de indígenas de las Américas que fueron destruidos. O sea, hay un genocidio epistemicidio en ese proceso de expansión civilizatoria, ¿no? Que va a destruir a los otros y va a imponer las lógicas de esta civilización que en un primer momento eran las lógicas de la cristiandad. Bien. Y luego tenemos un cuarto genocidio epistemicidio, que es el genocidio epistemicidio de las mujeres acusadas de brujas y quemadas vivas. Y ahí estamos hablando de miles y miles de mujeres en territorio europeo. En territorio europeo, donde miles de mujeres fueron quemadas vivas acusadas de brujas. Ahí tenemos dos estructuras de dominación que van a ser centrales al mundo moderno colonial en que estamos metidos, a esta civilización, que es el racismo en ese proceso de expansión colonial, de genocidio. Ahí se constituye una idea de la inferioridad de los otros, el epistemicidio, es decir, la hegemonía de estructuras de conocimiento que yo llamo racistas sexistas, porque van a privilegiar hombres de 5 países. Tú vas a ver siempre que se privilegia tanto en las universidades occidentalizadas como en las izquierdas occidentalizadas, tenemos siempre el privilegio de hombres de 5 países como canon de pensamiento crítico y científico y filosófico e histórico. Siempre se privilegia un francés, un alemán, un británico, un estadounidense, y secundariamente por allí siempre aparece un italiano. Bien, hombres occidentales de 5 países. Observen, hay excepciones a la regla, porque siempre hay profesores que intentan hacer algo diferente, siempre hay gente de izquierda que también intenta descolonizar ese canon, pero esa es la regla, esa no es la excepción, esa es la regla. La regla es hombres de 5 países. Con eso es que pensamos el mundo, con esos lentes eurocéntricos pensamos el mundo. Hombres que nunca pensaron nuestras historias, nuestras realidades, nuestras nada, pensaron las de ellos, y luego con las categorías críticas que ellos generaron allá, pretendemos entender el resto del planeta. O sea, una cosa muy, muy colonial en el plano epistémico y muy eurocéntrica. Entonces tenemos en ese primer momento de esos genocidios epistemicidios, de esa destrucción de conocimiento, de esa destrucción de seres humanos y de ese proceso era racial, era racista epistémicamente también, no solamente social y políticamente, era también epistémicamente racista, sexista, porque se inferioriza los conocimientos de todo el planeta, incluyendo a las mujeres de los 5 países, y tenemos un proceso del patriarcado de la cristiandad, es decir, que se globaliza también, y sobre todo a partir de la quema de brujas. O sea, la quema de brujas fue otro de los genocidios epistemicidios. Piensen en que estos 4 genocidios epistemicidios que estoy nombrando aquí estaban ocurriendo al mismo tiempo. Todo estaba pasando al mismo tiempo. Bien, empezaron por Al-Ándalus, pero enseguida se fue articulando, porque la colonización de Al-Ándalus siguió en el siglo XVI hasta que expulsan a los moriscos a principios del siglo XVII. Eso continuó. Entonces continuó lo mismo la colonización de África, que empezó con los portugueses en el siglo XV, igual que la destrucción de Al-Ándalus, o sea que tiene procesos ya de expansión por los portugueses por África, que se sigue expandiendo, ¿no?, por los próximos siglos, y tienes también la expansión hacia las Américas, que también se sigue expandiendo, y tienes también la destrucción o la quema de mujeres acusadas de brujas, que también siguió como una constante por varios siglos. Entonces
y que luego los tiene reproducidos acá en las Américas, donde acá también quemaron mujeres acusadas de brujas y todo eso. O sea, todo eso siguió por acá. Bien, entonces yo digo esto porque estos genocidios epistemicidios que muchas veces los estudiamos como si fueran cosas separadas, como si fueran cosas exteriores una de las otras, y no lo son en el momento en que te das cuenta que no solamente están ocurriendo al mismo tiempo, sino que los actores políticos que están implementando estos 4 genocidios epistemicidios en estos diferentes lugares del mundo son los mismos. Son los mismos. Los mismos que están quemando mujeres acusadas de brujas son los mismos que están secuestrando seres humanos en África para esclavizarlos, son los mismos que están en las Américas, o sea, son los mismos, que son lo que llamamos hoy los imperios europeos, que fueron los que se montaron en esa, empezando por la península ibérica, empezó con España y con Portugal, y luego continuó con los franceses, los británicos, los holandeses, todos se montaron en ese barco, y siguieron haciendo todo esto en diferentes espacios, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso de expansión que conllevó genocidio, epistemicidio, que constituye las estructuras. No solamente que se creó ahí el sistema capitalista, el mercado capitalista mundial, se crea ahí, sino que también se crea ahí las estructuras racistas, sexistas del mundo moderno colonial, en todos los planos, en el plano de la producción de conocimiento, en el plano de las estructuras políticas, económicas, sociales, etc. O sea, tiene como base constituyente de esta civilización un proyecto genocida epistemicida que tiene como base una visión racista, sexista del mundo. Entonces, esa temporalidad de 1492 y estos proyectos de expansión civilizatoria, destrucción de civilizaciones, de genocidio epistemicida, siguió y sigue hasta el día de hoy. Eso no ha parado. Vete a cualquier universidad occidentalizada y vete ahí, mira los libros de texto, mira los pensadores canónicos de esas disciplinas y vas a ver otra vez los hombres occidentales de 5 países que son los que tienen la autoridad y legitimidad en la producción de conocimiento a escala planetaria. ¿Qué pasa con los conocimientos producidos por el resto del planeta o por mujeres? El conocimiento crítico, ¿no? ¿Dónde está eso? Bueno, eso aparece de una manera muy marginal en esos espacios, pero no nos vayamos muy lejos, pasa también con la izquierda occidentalizada, lo mismo. ¿Dónde estamos pensando ahora? Desde hombres occidentales de 5 países, pero ahora los de izquierda. Ahora agarramos a los de izquierda, que tampoco pensaron nuestras realidades. Acá tenemos un acervo y una genealogía de pensamiento muy potente en las Américas, en África, en Asia, ¿no? En diferentes partes del mundo. No es como si nadie hubiera pensado esto. ¿Dónde están esos autores y autoras en nuestras genealogías de pensamiento? ¿Dónde? ¿Dónde aparecen? Están totalmente invisibilizados de los centros de producción de conocimiento, incluyendo los partidos de la izquierda occidentalizada. Fíjense que hablo de la universidad occidentalizada, la izquierda occidentalizada. No dije la universidad occidental o la izquierda occidental. ¿Observan eso? Esa diferencia de matiz. Porque no estoy hablando solamente de las universidades en París, en Londres o en Nueva York. Estoy hablando meramente de eso. O no estoy hablando de la izquierda europea o estadounidense. Estoy hablando de izquierda occidentalizada. Tú puedes tener piel negra, máscara blanca, como decía Fanon. Tú puedes tener tu piel mestiza o negra o lo que sea y pensar con los lentes del eurocentrismo. O sea, tú puedes estar colonizado y por tanto hay izquierda occidentalizada en América Latina, en África, en Asia, donde el paradigma eurocéntrico entra por la derecha, pero entra también por la izquierda. Entonces, los autores y autoras que pensaron estas realidades, que nos dieron las herramientas y las conceptualizaciones para entender el mundo que vivimos y para transformarlo, los dejamos de lado, no le damos la importancia debida, los inferiorizamos, los invisibilizamos frente a los paradigmas de la izquierda occidentalizada. Entonces, parte de la descolonización pasa por el tema de imprimir de diversidad epistémica nuestra manera de producir conocimiento, de tomarnos en serio el pensamiento crítico,
no cualquier pensamiento, porque no estamos en una cosa naif de que porque tú eres indio ya tú eres decolonial, o tú eres negro ya tú eres decolonial, como ciertas versiones de lo decolonial circulan por ahí. No estamos hablando de eso, estamos hablando del pensamiento crítico que se produce desde esas localizaciones, no de cualquier pensamiento, porque sabemos que el éxito del sistema ha sido hacer que los de abajo piensen epistémicamente como los de arriba. Ese es el éxito del sistema. Cuando tú tienes los mismos oprimidos reproduciendo las mismas formas de pensar, ser y estar en el mundo de los dominantes, pues ya estamos en la colonización más absoluta, porque no hay peor que la colonización que lo que es la colonización mental, ¿no? Como decía Malcolm X, la mejor arma que tiene los imperios y el colonialismo es la mente de los colonizados. Esa es la mejor arma. Si tú logras meterle en la cabeza a los colonizados una visión eurocéntrica del mundo, oye, ya ganaste la pelea, porque ya los tienes ya subordinados a todas las premisas racistas, sexistas, capitalistas, imperialistas, colonialistas con las que se venden por el mundo, y ya los mismos colonizados asumiéndolo. Entonces, ese es el éxito del sistema, lo que no quiere decir que hay pensamiento crítico producido desde esos espacios geopolíticos y corpopolíticos diferenciados. Ese es el pensamiento que tenemos que prestarle atención y que tenemos que incorporar como pensamiento crítico frente al pensamiento hegemónico. Y eso hay cantidad por todas partes del mundo de pensadores y pensadoras que han pensado nuestras realidades del sur global completamente diferentes a las realidades del norte global. Y entonces, en vez de estar importando teorías que no dan cuenta de la complejidad de nuestra realidad, de nuestra historia, etc., oye, tomemos en serio a la gente que sí lo pensó. Tomemos en serio a la gente que sí lo pensó. Eso es parte del giro decolonial. Un cambio en la geografía de la razón. ¿Bien? Un cambio en la corpopolítica y geopolítica del conocimiento. Y tomarnos en serio a la gente que pensó nuestras realidades. ¿Bien? Y tenemos que empezar nosotros mismos por hacerlo. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. O sea, no lo va a hacer nadie. Si no lo hacemos nosotros desde el sur, el norte no lo va a hacer nunca. Y mucho menos las estructuras nordocéntricas con las cuales vivimos en el sur global. La universidad occidentalizada, la izquierda occidentalizada, etcétera, siguen en lo mismo. Entonces, eso tiene consecuencias políticas muy graves y serias. Entonces, dicho esto de esa larga temporalidad o esa larga noche, ¿no? Que hablan los zapatistas, ¿no? La larga noche de la historia, ¿no? De esa larga noche de la cual todavía estamos ahí metidos. Esa es una temporalidad de larga duración de 520 y pico de años ya, ¿no? Que es constitutiva a lo que estamos viviendo hoy. Y eso es un resultado de una derrota política, compañeros y compañeras. Fuimos derrotados, pero no vencidos. Pero fuimos derrotados. La destrucción civilizatoria fue una derrota política, porque él permitió que entonces los colonizadores vinieran con fuerza y tomaran todos estos territorios y hicieran el desastre que ya conocemos, ¿no? Entonces es una primera derrota política, porque ahí hubo lucha, ahí hubo resistencia, ahí hubo levantamiento, ahí no fue que eso fue una luna de miel. Estamos hablando de un proceso violento donde hubo fuerte resistencia en todo lo que llamamos las Américas, desde la punta del norte hasta la punta del sur. Hubo lucha y resistencia y hubo derrota política, y nosotros estamos viviendo el Big Bang de esa derrota política. Bien, esa es una primera temporalidad. Bien, que no la estoy planteando en términos no la podemos concebir en términos lineales. Tenemos que ver cómo se van articulando con otros Big Bang. El otro Big Bang que quiero hablar es el Big Bang de las guerras de independencia. Las guerras de independencia en América Latina fueron una guerra donde se movilizó a los pueblos colonizados, a los pueblos inferiorizados racialmente por esa historia colonial, que fueron movilizados en las guerras de independencia, pero ahí vino una segunda derrota política, que fue que los blancos criollos secuestraron el proyecto de liberación de las independencias de América Latina. Es decir, los blancos criollos, una vez se derrota al imperio, luego mantienen
a los sujetos indígenas, afro, mestizos, etcétera, en el mismo sitio. Es decir, se crearon independencias sin descolonización, independencias coloniales. Y el genocidio que comienza con la conquista de la monarquía cristiana hacia acá, continuó con fuerza bajo las llamadas repúblicas dirigidas por los blancos criollos, las élites blancas criollas del siglo XIX. E incluso podemos decir que en términos de genocidio y de muerte de seres humanos, se multiplicó durante el periodo del siglo XIX de las independencias en las Américas. Se multiplicó, o sea, ya no solamente todas las matanzas que hicieron los españoles, que cuando vinieron los blancos criollos y toman el poder y sacan a los españoles y se trepan ellos, aquí hubo unos genocidios todavía, siguió la continuidad de esa historia, pero se intensificó. Se intensificó con el proyecto de civilización o barbarie. ¿Se acuerdan? Ese era el lema. Había que civilizar, porque estos son blancos criollos, los hijos de los británicos en Estados Unidos, que toman el poder, los hijos de los españoles por América Latina, los hijos de los portugueses, ¿no? Los hijos son los que ahora toman el poder del Estado-nación, entre comillas, y se constituyen en espacios neocoloniales de los imperios metropolitanos. En un primer momento con Inglaterra y en un segundo momento con los americanos. Bien, pero si se acuerdan del siglo XIX, tú tienes aquí decretos del Parlamento chileno, pero lo puedes ver por toda América Latina, Chile no es una excepción a eso, donde los mismos blancos criollos dicen y ponen allí que prohíben la industrialización de Chile o en Argentina, etcétera, porque claro, el proyecto británico era: ustedes dedíquense al extractivismo y a la exportación de materias primas, ¿no? A materia prima agrícola o materia prima de minería, lo que sea. Dedíquense a eso, que nosotros suplimos lo demás. Ahí tienen la División Internacional del Trabajo colonial, que no se descolonizó después de la independencia. La independencia lo que hizo fue que esa División Internacional del Trabajo, que se creó por los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, de esa temporalidad de más de 500 años, estamos hablando ahora de otra capa que se mete allí, que es la constitución de estados formalmente independientes, que van a ser independencias coloniales, independencias sin descolonización, porque los pueblos que estaban abajo, racializados e inferiorizados durante la época colonial, siguieron en el mismo sitio durante la época de post-independencia. Bien, y donde ahora los blancos criollos reemplazan a las élites blancas imperiales. Nosotros estamos viviendo ese Big Bang todavía. Estamos en el Big Bang de la derrota política de procesos de independencia frente a los imperios que las élites criollas blancas secuestran y revierten, o vamos a poner, destruyen el proceso radical de descolonización que implicaba, porque ellos eran parte activa y cómplice de las mismas estructuras de dominación de 1492. No se iban a disparar su pie. Ellos lo que iban a hacer era: ahora yo me monto, saco a los españoles, pero ahora yo soy el que voy a tener aquí el mando de este espacio, y ahora me sitúo como una élite que voy a negociar con los imperios, ¿no? Y continúo la misma explotación que existía antes en la época colonial, formal colonial, ahora la continúo bajo una independencia neocolonial. Entonces, mantengo a Chile, mantengo a Argentina, mantengo a Perú, mantengo todos estos países en el mismo lugar en la División Internacional del Trabajo, con la diferencia que ahora yo, élite blanca criolla, voy a tener una parte de pastel mayor de la que tenía antes. Eso es todo. Pero el grueso del pastel sigue yendo a los centros metropolitanos. Y en un primer momento en Inglaterra y en un segundo momento en los Estados Unidos. Bien, entonces estamos todavía allí porque los estados que nosotros tenemos en América Latina son estados que siguen siendo independencias coloniales. O como Kwame Nkrumah, el líder africano, panafricanista, acuñó el término de neocolonialismo.
Estamos en un mundo neocolonial. Las estructuras de dominación colonial continuaron, no se interrumpieron con las independencias en el siglo XIX. Entonces ahí tenemos otra derrota política que se superpone a la derrota política de la derrota de la expansión colonial del siglo XV y XVI, donde destruyen civilizaciones e imponen. Entonces, esa derrota política la estamos viviendo hoy todavía, porque siguen siendo estados criollos de la élite capitalista, heteronormativas, masculinas, blancas, de los blancos criollos, ¿no? Estamos hablando de una élite que ocupa o toma el poder de las estructuras de autoridad política, y estamos hasta el día de hoy allí, no hemos salido de allí. Hay algunos lugares donde esto se ha puesto en cuestión y miren donde estamos. De momento entra un tipo que no es el blanco de la élite venezolana y qué sé yo, Hugo Chávez, y de momento empieza a trastocar cosas y mira dónde estamos. O el caso de Evo Morales, ¿no? Otro ejemplo de... Estamos hablando de que como regla seguimos allí, en ese Big Bang de la derrota política de las guerras de independencia, o guerras de independencia que fueron independencias truncadas, ¿no? Que no culminaron el proceso de descolonización, sino que lo que hicieron fue hacerse cómplice de esas estructuras de dominación colonial que venían de la colonia y continuarlas para adelante, intensificarlas. Por eso hubo más genocidio todavía del que hubo en la época de la colonia, cuando llegaron los blancos criollos a crear sus estados-naciones. Entonces, ahí tenemos una estructura de dominación, de autoridad política, un estado, una identidad, una población. Es una estructura colonial. Eso crea más problemas que soluciones. Eso es una gran ficción importada de Europa. Esa idea de que tú haces un estado con una identidad que corresponde a la identidad del estado de uno a uno, a la identidad de la población, eso no existe en ningún lado. Mira los problemas que tienen hoy los europeos con esa estructura. No saben qué hacer. Ya no hablemos de lugares como África, América Latina y otros lugares donde hay una multiplicidad identitaria, cultural, que no sé, el concepto de Estado-Nación es que es un problema, no es una solución. Crea más problemas que soluciones, porque las poblaciones que no se correspondan a la identidad de ese Estado siempre quedan inferiorizadas, excluidas, marginadas, etc. O sea que es una estructura ya desde el principio muy colonial, muy moderna colonial, que sirve a los intereses de esa élite criolla, blanca, capitalista, patriarcal, que está dominando nuestros países. Y es la estructura por excelencia de eso, porque mientras tú sigas con esa estructura, dejas por fuera un montón de poblaciones y las inferioriza, las margina, las superexplota, etc. Le implementas una violencia sistemática, ¿no? Porque no son vistos como parte de la nación, son vistos como exteriores a la nación. Ese tipo de cosas las tenemos ahí con fuerza hasta el día de hoy, como forma de autoridad política. Ya no hablemos de la economía política en la División Internacional del Trabajo, de tipo capitalista, donde las independencias al otro día siguieron siendo periferias, haciendo lo mismo que hacían el día antes de la independencia, hasta el día de hoy. El extractivismo es una cosa que viene desde la época colonial y no hemos salido de allí. Bien, entonces tenemos otro proceso que es, podríamos llamar, otro Big Bang. Bien, porque en el siglo XIX, con el Civilízate o te mato, o sea, en el XVI era Cristianízate o te mato, la época de la colonia, genocidio, epistemicidio, ¿no? En el XIX, Civilízate o te mato, ¿no? Donde ahora estas élites criollas blancas van a civilizar estos países, ¿no? Contra la barbarie. La barbarie eran los pueblos indígenas, los pueblos afro, etc. Es un proceso de genocidio, epistemicidio que continúa durante todo el siglo XIX, que no se interrumpió con la salida de España o de Portugal, sino que se intensificó ahora bajo los hijos y los nietos de los españoles y los portugueses. Bien, entonces ese proceso sigue y luego tenemos la última mitad del siglo XX, desarróllate o te mato.
donde tienes el proceso del desarrollismo, donde ahora bajo la nueva hegemonía del imperio americano, pues imponen unos modelos de desarrollo que hoy llamamos las maquiladoras, hoy llamamos el extractivismo, las economías extractivistas, que no son nuevas, son cosas que vienen de la época colonial, ¿bien? Pero que ahora el imperio americano lo va a articular bajo un proyecto que van a llamar el desarrollo, ¿no? Estos son países subdesarrollados y bajo ese argumento van a justificar políticas que ellos llaman desarrollistas. ¿Qué son las políticas desarrollistas? Bueno, las de toda la vida. Ofrece mano de obra barata, entrega a las multinacionales la superexplotación de la mano de obra, entrega a las multinacionales los recursos naturales de ese país, y algún día tú serás tan desarrollado y rico como yo. Esa es la promesa del desarrollismo, de que algún día tú llegarás allá, ¿no? Es la promesa. Y nunca llegamos, ¿sabes? Nunca llegamos, siempre estamos ahí pisando los pies y nunca se llega, porque es que no se puede llegar, y no se puede llegar por una sencilla razón, pues estamos hablando de una división internacional del trabajo, de centros y periferias, estamos hablando también de una estructuración política a escala global, político-militar, de estados metropolitanos, con ejércitos, con todos los recursos de imponerse en el mundo, y estados periféricos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en esta época, en ese momento desarrollista, hubo un momento ahí desestabilizador, porque ¿qué pasó? Hubo un proceso de liberación nacional en África y Asia. Aquí ya el proceso de liberación nacional fue recolonizado por las élites criollas blancas, pero en África y Asia no. En África y Asia, en los años, mientras los europeos peleaban en la Segunda Guerra Mundial, estaban las luchas de liberación en la India, en la China, en Indonesia, en un montón de países del mundo. Recordemos que a la altura de 1940, más del 80% de la humanidad estaba bajo administraciones coloniales, bien, de los imperios europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial viene la caída de todo eso, porque mientras ellos se peleaban en la Primera Guerra Mundial, por el sur global hubo guerras de liberación contra los británicos, contra los holandeses, contra los japoneses, guerras de liberación que hizo que el mundo colonial se fuera abajo en todas esas regiones del mundo. Pero lo interesante es que, a diferencia de América Latina, en muchos de esos lugares llega a administrar los estados gente de esos propios pueblos. Entonces no tiene un blanco criollo, con excepción quizás de Sudáfrica, Zimbabue y 2 o 3 países en África. En la mayoría de los lugares estamos hablando de que tienes ahora élites autóctonas de estos lugares, que son los que ahora pasan a hegemonizar estos estados en una lucha anticolonial, que al mismo tiempo era antirracista, que al mismo tiempo era antiimperialista, y en muchos lugares incluso anticapitalista. Ese proceso pone en cuestión la dominación occidental del mundo, y tienes la emergencia de 2 superpotencias después del 45, que es los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa Guerra Fría hace que estas luchas de liberación en todos estos países, en África y América Latina, África y Asia sobre todo, y en el Caribe, bien, recordemos que las islas caribeñas fueron colonias hasta hace unas décadas, y en el Caribe también. Entonces, de momento se encuentran ellos en una situación donde el temor de ellos era que estos lugares se fueran con el otro imperio, que fueran del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ellos para mantener estos países de este lado? O sea, ahí vienen las innovaciones que hizo la administración Truman a finales de los años 40. ¿Qué hace la administración Truman? Hace unas innovaciones en las estructuras neocoloniales que ya habían empezado los británicos en el siglo XIX en América Latina. ¿Cuáles son esas innovaciones? Crean, a través del Departamento de Estado americano, lo que se llama ayuda económica, ayuda exterior, ¿no? Foreign aid. En inglés, foreign aid. Y lo que hacen es pasarle a las élites de los nuevos estados independientes dinero, una cantidad millonaria a esas élites a nombre del desarrollo.
te estamos dando esto para que tu país se desarrolle. Tú estás en un país pobre, que sea, aquí estamos para ayudarte. Nosotros no somos imperialistas, estamos aquí para ayudarte. Ese es el eufemismo. La realidad era que estaban dando dinero como cooptación para que esas élites trabajaran para el imperio. Yo te doy esta cantidad, tú te la echas al bolsillo, yo miro para otro lado, pero garantízame que esos países van a estar donde estaban el día antes de la independencia, es decir, bajo la colonia, que sigan exportando café, que sigan exportando cobre, o que sigan exportando petróleo, que sigan exportando lo que sea que tú hacías, tú garantízame que eso se sigue haciendo. ¿Bien? Entonces tienes las élites, muchas de ellas élites revolucionarias, cooptadas en este mecanismo. Ahí también pasa el tema del eurocentrismo, porque eran luchas antiimperialistas, anticoloniales, que no eran decoloniales. Entonces lo que pasó en muchos de los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, en esa época, era que a la hora de construir algo nuevo, repetían el paradigma occidentalocéntrico de poner un Estado-nación, de poner todos los mitos de la modernidad occidental, donde continúas en los procesos de exportación, en la División Internacional del Trabajo, de lo mismo, etcétera, etcétera, que no es una cosa fácil de superar, vamos a poner eso muy claro. Pero entonces tienes de alguna manera la cooptación de mucho de esa gente a los procesos a través del Departamento de Estado americano de muchas de esas élites que se venden al imperio. Esa es la realidad. Y luego tienen otra cosa que se llama military aid, ayuda militar. ¿Por qué la ayuda militar? Porque si estaban dando ya una millonada en ayuda económica, ¿por qué la ayuda militar? Bueno, por una sencilla razón, porque el dinero que esas élites se ponen en el bolsillo, bien, a través del economic aid, ¿cómo le hace en caso de una rebelión popular que ponga en cuestión el orden? ¿Qué vas a hacer ahí? Tienes que reprimirlo. Esas élites, con esa millonada en el bolsillo, no se iban a ir a sacar de su bolsillo los millones que tienen para invertirlo en cuestiones militares para defender el sistema. Esa élite se va a las Bahamas a pasarte una buena vida en una playa en el Caribe, en otro lado. No vas a gastar el dinero que te echaste al bolsillo, tú te vas del país que se caiga, ¿verdad? Pero el imperio no se puede dar el lujo de eso. ¿Y qué hace? Pasa ayuda militar para que esas élites no tengan que sacar el dinero de su bolsillo, no, el dinero que se han echado al bolsillo a través de la ayuda económica, no tengan que sacar de ahí para reprimir al pueblo, porque eso es costoso. Entonces, para reprimir al pueblo tienen military aid, cosa de que esa élite, la lógica de esa élite no sea de que, oye, yo no voy a gastar dinero en armamento, en represión, cuando yo tengo todos estos millones ya en el bolsillo, pues mira, me voy del país y que se caiga el país. Esa es la lógica, ¿no? ¿Por qué quedarte ahí peleando y defendiendo algo si ya tú tienes los millones en el bolsillo, ¿no? Bueno, pues ahí le daban una cantidad millonaria para que esa gente no tuvieran que sacarle el bolsillo y garantizaran reprimir al pueblo. La represión sobre el pueblo. ¿Bien? ¿Qué pasaba en los lugares donde ese proceso de cooptación no funcionaba? Donde las élites no eran cooptables. ¿Bien? O donde habían procesos que se les escapaban de las manos. ¿Qué pasaba ahí? Ahí vienen las dictaduras desarrollistas, los golpes de Estado organizados por la CIA, que no empezó en el año 73 en Chile, compañeros y compañeras. Empezó mucho antes, en los golpes de Estado en los años 40 en América Central, en los golpes de Estado en los años 50 en Irán, en África, en montones de sitios. ¿Qué pasó esto? Donde las élites no eran cooptables. ¿Y qué hicieron? Con Kwame Nkrumah en Ghana, por ejemplo, que era el líder panafricanista, fue la primera independencia africana frente al colonialismo europeo, en este caso británico. Le dieron un golpe de Estado organizado por la CIA en el año 65. Bien. En Indonesia, ¿qué pasó? Ganaron las elecciones del Partido Comunista y en un mes, enseguida le dan un golpe de Estado y en el primer mes del golpe matan a más de 1 millón de personas. El primer mes, más de 1 millón de personas asesinadas. Bien, esto pasó antes que la Unidad Popular en Chile. El ejemplo de Indonesia
estaba ya antes, por eso pasó en el 65, un gobierno de izquierda que gana las elecciones y lo destruyen militarmente con un golpe de Estado sanguinario, que puso un dictador allí que duró hasta los años 90, fines de los 90. Ese tipo estuvo allí, no sé, como más de 30 años. Y lo mismo hicieron por todos lados, en Asia, en África, América Latina. América Latina no es... Nosotros a veces nos olvidamos que estamos en el mundo, que esto es un sistema mundial. Y siempre miramos la dictadura y todo esto como una cosa latinoamericana. Eso no fue así. Esto fue por todas partes. Mira, el golpe de Estado en Irán, en el año 52 contra Mossadegh. Un gobierno también, parecido a Allende aquí, que quería nacionalizar los pozos petroleros. Como aquí Allende quería nacionalizar las minas de cobre, ¿se acuerdan? Lo mismo. Nacionaliza las minas de los pozos petroleros y le dieron un golpe de Estado y metieron al Shah de Irán, un dictador sanguinario en el poder, y metieron a este tipo preso y creo que se murió en la cárcel este tipo, a Mossadegh, que fue un presidente democráticamente electo, ¿no? Y que se le ocurrió la idea equivocada de nacionalizar los pozos petroleros para que el beneficio del petróleo se quedara en el pueblo iraní, y eso lo acabaron rapidito. Enseguida que dieron el golpe, ¿qué hicieron? Los pozos petroleros otra vez a las multinacionales británicas y americanas. ¿Les suena familiar, compañeros y compañeras? ¿Les suena familiar lo que estoy diciendo? Es muy familiar, porque aquí pasó lo mismo. Nacionaliza el cobre y al otro día del golpe Pinochet se lo entrega otra vez a las empresas multinacionales. O sea, vamos a ver, esto no es un tema chileno, esto es un tema global. Esto es un tema que está por todas partes. Esto es una estrategia global imperial que la están implementando por todos lados. Y perdemos de vista todas estas conexiones, no las vemos porque nos quedamos mirando únicamente la excepcionalidad de nuestro país o de nuestra situación y no nos damos cuenta que esto está pasando al mismo tiempo por todos lados. En los golpes de Estado de la CIA para poner dictaduras desarrollistas, eso fue por todos lados. África y Asia fue, si aquí las matanzas eran de cientos de miles, allá eran de millones, en Asia ya, era de millones de gente. O sea que estamos hablando de un proceso a escala global, del desarrollate o te mato. Desarrollate o te mato. Ese era el proyecto. Bien, entonces, esa derrota política, esa es otra derrota política que hay que poner allí. En la historia del Big Bang de 1492, la destrucción civilizatoria, ¿no?, de otras civilizaciones, la imposición de esta, luego la derrota política de las independencias, de las luchas anticoloniales, antiimperialistas de independencia de América Latina, que fue cooptada por estas élites criollas blancas, que continuaron haciendo lo mismo, y luego la otra derrota política en los proyectos, en el proceso de desarrollo totemato, donde se imponen dictaduras militares que van a dar golpes de Estado contra gobiernos progresistas por todas partes. En ese periodo entre el año 50 y 70 hubo una redistribución de riqueza global impresionante, porque los movimientos de liberación nacional, al cortar con el colonialismo y el imperialismo, hubo redistribución de riqueza en gran parte a escala planetaria, que hizo que muchos de estos lugares donde hubo distribución de riqueza, había gobiernos progresistas después de las luchas de liberación nacional. Acá tenemos el ejemplo cubano, ¿no?, que fue un movimiento de liberación nacional también contra el neocolonialismo americano, ¿no?, y que fue muy importante en la inspiración de todo este proceso de antiimperialista de la región. Entonces, ¿qué pasó? Destruyen todos estos procesos, sea a través de un golpe de Estado o en el caso de Cuba, un bloqueo económico del cual no han salido. Todavía están en el bloqueo económico, ¿no?, y que ahora intentan hacer lo mismo con Venezuela, con la guerra económica en Venezuela. Pero el tema es cómo tenemos el Big Bang del golpe de Estado, que es el caso chileno del 73. Ese es otro Big Bang. Porque lo que ocurre entonces en la década del 80 y 90 es que con estas derrotas políticas, recordemos, fuimos derrotados pero no vencidos, las resistencias siguieron, ¿bien? No se detuvieron, pero esas derrotas políticas tuvieron consecuencias. ¿Por qué? Porque el proyecto neoliberal se impone
con fuerza, sin mucha resistencia por todos lados. Recordemos que el proyecto liberal del Consenso de Washington del 81, eso se impone por toda la región en un momento en que estás o saliendo o todavía dentro de las dictaduras militares del desarrollado Temato, donde exterminan toda una generación de activistas, resistentes, militantes, movimientos sociales, etc. Y luego desde ahí, desde esa derrota, entonces imponen políticas de saqueo neoliberal sin que haya mucha resistencia. Y eso pasó en toda la región. Entonces estamos hablando de una superposición de derrotas políticas que son constitutivas del presente que vivimos. ¿Bien? Son constitutivas del presente que vivimos. Lo próximo que pasa es la caída de la Unión Soviética. Que sea como tú quieras caracterizar a la Unión Soviética, eso es un debate que podemos tener. ¿Bien? ¿Cómo lo caracterizamos? Yo personalmente creo que el estalinismo fue una contrarrevolución en la Unión Soviética y se creó una especie de capitalismo de Estado imperialista que fue muy nocivo en algunas regiones del mundo. Pero el hecho de que existiera como un imperio en contendencia con este creaba un espacio de maniobra para muchos movimientos en el mundo que era importante. No podemos subestimar, aunque los intereses soviéticos fueran otros, ¿no? Pero esa contradicción interimperial permitía en muchos lugares poder usar a uno contra el otro, ese tipo de cosas, ¿no? Al caer la Unión Soviética se queda el imperio americano prácticamente como el único imperio a la altura de los 90, como el imperio único, la superpotencia única que queda en pie. La otra se cae, ese muro de contención que significaba la presencia de los soviéticos se cae también. Entonces están con la mano libre ahora, no solamente con las derrotas políticas del desarrollo Temato, con las dictaduras desarrollistas, la imposición del modelo neoliberal, ¿no? Que lo imponen ahora con fuerza por todos lados sin resistencias, sin mucha resistencia, bien, sino que ahora también se cae la Unión Soviética y quedan con la mano libre de hacer lo que les dé la gana, ¿no? ¿Qué pasa? En ese proceso estoy describiendo las temporalidades de las derrotas políticas de los procesos de dominación, ¿bien? Porque hay otras temporalidades que podemos acompañar a esta, que son las temporalidades de la resistencia, ¿bien? Donde tenemos las resistencias indígenas en el siglo XVI frente al Big Bang de 1492, siglo XVI, XVII, XVIII, hay levantamientos indígenas, levantamientos de africanos, levantamientos por todas las Américas. Eso no fue una cosa sencilla, de que la gente fue colonizada y se acabó. No, hubo resistencia, hubo lucha armada, hubo levantamiento, hubo insurrecciones por todas las Américas, por todos lados. Eso fue una lucha que iba en las dos direcciones. Está la lucha de los dominadores y la lucha de los dominados. Entonces estaba esa lucha y vino la revolución haitiana, que fue una referencia fundamental para entender los procesos de independencia de América Latina. Recordemos que Haití fue el primer país del mundo que puso una constitución verdaderamente antirracista. Bien, eso es importante decirlo, porque la idea de que Haití, en aquel momento la leyenda era que si la mala conciencia y la proyección de las élites criollas blancas decían, si los negros toman el poder allí, van a esclavizar a los blancos. Ese era el terror, ¿no? Va a esclavizar a los blancos. Bueno, resulta que no esclavizaron a nadie, eliminaron la esclavitud, la eliminaron de la Constitución. Y entonces por primera vez tienes una Constitución donde la igualdad está reconocida de una manera real en la sociedad. Y hay un proceso de descolonización, porque en vez de criollos blancos hegemonizar, tiene poblaciones negras que son los que van a tomar el poder allí. Entonces tienen una república que ahora va a ser bloqueada. La bloquean. ¿Por qué la bloquean? Bloqueo económico, político, militar. Primero intentaron invadirla varias veces para tumbarla, porque era un ejemplo en la época terrible, porque todos los imperios europeos en el Caribe tenían plantaciones de esclavos.
Entonces tenían los holandeses, los británicos, los franceses, tenían los españoles, tenían los americanos, que tenían también plantaciones. Entonces esto era un ejemplo muy, muy jodido para ellos. Entonces ellos fueron a invadir Haití. Hubo varias invasiones a Haití derrotadas militarmente por los haitianos. Derrotaron las invasiones militares. Entonces, los haitianos, en su resistencia, lo que pasó ahí fue, recordemos que Haití es quien le da las armas y el dinero a Bolívar. No nos olvidemos de eso. Bolívar va a Haití a coger las armas y el dinero para comenzar las luchas emancipatorias en América del Sur. ¿Bien? Y de donde fue Haití. Y los haitianos pidieron solamente una cosa que nunca se cumplió. Que dijo, si le damos el dinero, le damos las armas, no hay ninguna deuda con Haití, ustedes no tienen que pagar esto. Pero, donde quiera que liberen territorio, tiene que haber abolición de la esclavitud. Eso es todo lo que le pedimos. No se cumplió. ¿Bien? Pero era todo lo que pedían. Aquí están las armas, todo, pero hay que abolir la esclavitud donde quiera que haya liberación. Entonces, ¿qué pasó con Haití? Muy rápidamente fueron bloqueados económicamente. Primero invadidos, cuando ya vieron que no podían militarmente, entonces ¿qué hicieron? Bloquearlo económicamente. Ahorcar la República de Haití. ¿Qué hicieron? Le hacen un bloqueo económico donde Haití, la economía de Haití se va al piso. Entonces viene Francia, el imperio francés, va a Haití y le dice, mira, nosotros te abrimos el comercio internacional siempre y cuando nos pagues la deuda de haber perdido las plantaciones esclavistas azucareras allí. Y le pusieron un tope millonario de cientos de millones a Haití. Y dijeron, nosotros vamos a comerciar, le vamos a abrir el comercio internacional, a cambio, ustedes una parte de ese comercio internacional tienen que pagar la deuda. O sea, en otras palabras, tú hiciste una revolución, te liberaste de los dueños de las plantaciones, los amos de esclavos, te liberaste de eso y ahora le tienes que pagar a ellos por haberte liberado. Ahora tú le tienes que pagar una cantidad, pero enorme. ¿Tú sabes hasta cuándo estuvieron? Eso fue en 1800, por ahí 17, 18, no me acuerdo la fecha exacta. ¿Alguien la sabe? ¿Qué? Después de la independencia, después de 1804. Después 1804 ellos pidieron para conocer a Haití, para sacarle el aislamiento, digamos, y tienen que pagar hoy día, no sé cuántos, 10 millones. de una cantidad billonaria. 20 millones de dólares en oro, moneda de oro. Sí, sí. ¿Eso qué pago? Todavía esta consecuencia de este dinero. Bueno, Haití terminó de pagar esa deuda a finales de los años 50 del siglo XX. Bien, o sea, te da una idea de cómo inmediatamente recuperan la Haití y lo van neocolonizando. Cómo Haití pagó por la gesta libertadora, no solamente en Haití, sino en las Américas. Bien, porque a Haití se le debe la independencia de las Américas. Bien, esa parte de la historia está por ahí como marginada, ¿no? Y es una parte fundamental de la historia. Entonces, el tema es cómo enseguida los mecanismos neocoloniales. Todavía políticamente estaba Haití, aunque estaba subordinado económicamente, políticamente tenían soberanía, porque eran las élites que vinieron con la revolución haitiana los que estaban en el poder, y eran las élites negras, no las élites mulatas, sino las élites negras. Había un proceso de descolonización, independencia con descolonización. No eran las independencias sin descolonización que hablé antes en las Américas. Había una independencia con descolonización. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los americanos a principios del siglo XX, invaden Haití y restauran nuevamente las jerarquías de pigmentación de la época colonial y ponen las élites de piel más clara en el poder sobre las de piel más oscura y vuelven y restauran las jerarquías y la pigmentación, otra vez de la jerarquía de pigmentación de la época colonial. Y eso lo hace la invasión americana, que empezó en 1916,
y termina en 1934, casi 20 años de ocupación en Haití del ejército americano, y claro, luego todas las otras invasiones que han habido desde los años 90 en este siglo, a principios de este siglo, etcétera, los golpes de Estado, o sea, todo el saqueo de Haití. Entonces, claro, luego viene y dice, bueno, ¿por qué Haití es el lugar más pobre de las Américas ahora mismo? ¿Por qué? Bueno, pues, oye, no me puedes hablar de Haití como si fuera una cosa que pasó, de lo que pasó ayer. Tienes que ver a Haití como un resultado de toda una estrategia imperialista, colonialista en ese lugar del mundo, y lo que han hecho, las barbaridades que han hecho ahí. O sea, eso es fundamental, si no, no entendemos Haití hoy. Y es muy fácil caer en la trampa que las élites criollas blancas latinoamericanas repiten de que no, es que son negros, ¿no? Es que son negros. Con ese argumento racista despachan la situación de Haití, y no están mirando que Haití fue un país que prácticamente lo pulverizaron, ¿no? Por atreverse a levantarse frente a una dominación esclavista, racista, capitalista, y le hicieron pagar caro esa osadía. Se lo hicieron pagar caro hasta el día de hoy. Entonces, digo esto porque tenemos también una historia de resistencia que pasa junto a la historia de dominación. En estos Big Bang que he descrito, ¿no? Hay también historias de resistencia que han sido también derrotadas, pero hay historias de resistencia que acompañan los procesos de las fechas del Big Bang. Podemos decir 1492, podemos decir 1804, como ese momento de donde comienza con la revolución haitiana y la independencia de Haití, el proceso de independencia latinoamericano, y podemos luego pasar a la época del desarrollo totemato, ¿no? Donde tienes entonces movimiento de liberación nacional que resisten la embestida imperialista desarrollista y que son derrotados a través de golpes de Estado o invasiones militares. Bien, ahora a principios del siglo XX tenemos el democratízate o te mato, ¿no? Es lo nuevo ahora en el siglo XXI, donde van en el Medio Oriente, van a destruir países bajo el lema de democratízate o te mato, pero sabemos a lo que van, ¿no? Sabemos que van, ahora dicen, esto es curioso, ¿no? Desarrollate o te mato, o sea, tú eres pobre, hay que ayudarte a desarrollarte, ¿no? Y esa situación de pobreza, después de 400 años de saqueo, ahora te lo achacan a ti. Tú tienes un problema de pobreza. No ven que esa pobreza es un resultado de 400 años de colonización y neocolonización de estos países. Ahora te lo achacan a ti como un problema cultural tuyo o como un problema político tuyo, que ahora venimos a salvarte y ayudarte, ¿no? Luego hacen lo mismo ahora a principios del 20, porque esas dictaduras militaristas que fueron puestas por la CIA, ahora dicen, oye, que eso, tú tienes una cultura autoritaria, yo vengo a enseñarte democracia, ¿no? Entonces, todas esas dictaduras que ellos mismos pusieron, ahora van en el Medio Oriente con tanques y con bombas y con aviones a enseñarte lo que es la democracia. Desarrollate o te mato. Millones de personas asesinadas en este juego o cuento del desarrollate o te mato, que sabemos a lo que van. Tú viste lo que han hecho en Libia, en Irak, en Siria, en Afganistán, en Yemen, o sea, vétete por ahí por el Medio Oriente y empieza a ver lo que han hecho. Y mira a ver dónde están los pozos petroleros hoy, o el gas de Afganistán. Está controlado por compañías multinacionales europeas y americanas, ¿sabes? En Libia, ¿sabes lo que han hecho? Han destruido Libia. Era el país más rico de todo África, era el país más exitoso económicamente de todo África, lo han destruido. Ahora Libia no existe como país, lo que hay es una guerra civil que no termina. Y la franja donde está el petróleo la han militarizado y ahora han tirado oleoductos hacia el mar Mediterráneo, donde ahora las compañías francesas, americanas, todos recogen desde el mar el petróleo, y Libia, que se joda, Libia, que se maten entre ellos. O sea, agarraron la franja petrolera y es lo que quieren hacer con Venezuela en el Orinoco. La misma historia. Quieren destruir Venezuela y quedarse con esa franja rica en petróleo, que es la más rica del mundo.
que es la franja del Orinoco. Entonces, el modelo libio, eso hay que mirarlo con detenimiento, lo que están haciendo ahí. Entonces, tú tienes todas estas temporalidades que ahora se articulan unas con otras en la larga duración que he mencionado, porque no es que una va primero y pasa la historia y viene una nueva, no, es que las otras que van llegando, los Big Bang que van llegando, se van articulando con los Big Bang anteriores, ¿ves? Y entonces la historia sigue ahora con una superposición de temporalidades de esta historia, y por eso yo siempre digo, Chile está viviendo el Big Bang de 1492 de la república capitalista, racista, patriarcal de los blancos criollos del siglo XIX y del golpe de Estado del 73. Ustedes están viviendo ese Big Bang y no puedes entender Chile hoy sin entender ese Big Bang, y sobre todo ese del 73. Fíjate que Pinochet, ¿qué hizo? Quemar libros, igual que hicieron en la conquista del Al-Ándalus, la cristiandad, van a quemar los libros, ¿se acuerdan de eso? A exterminar poblaciones. O sea, más colonial no lo puedes tener, piénsalo. Esos son métodos de colonización que han estado ahí desde la conquista de Al-Ándalus para acá, y que lo hicieron con los indígenas acá, la quema de bibliotecas de los quipus en el mundo de Tahuantinsuyo, en Andina, los códices en el mundo maya, azteca, etcétera, quemaron las bibliotecas, las quemaron. Y entonces Pinochet viene, liquidar poblaciones, la tortura, la desaparición, matanza y quema de bibliotecas. ¿Suena familiar? Ahí tienes, compañeros, la superposición de las temporalidades. ¿Te fijas? Esas temporalidades de larga duración siguen ahí, pero se van repitiendo a través de la historia en diferentes momentos donde se van imbricando estas temporalidades, ¿entiendes? Ahora aparecen nuevamente cosas que si tú no, aquí en Chile, yo me acuerdo que en el momento del golpe de Estado, que había cuando vinieron la quema, o sea, la desaparición de gente, quema de libros y todo está en las plazas, que claro, en Chile como hay vamos a ponerlo así, una historia de occidentalocentrismo tan fuerte, incluyendo a la izquierda, pues la izquierda no alcanzaba a entender cómo se relaciona esto con la historia de los mapuches. No acaban de entenderlo. ¿Cómo se relaciona esto con la historia de los mapuches? Lo que hizo aquí Pinochet. Ahora la línea del humano se pasó más para allá, ¿no? La línea, lo que hicieron fue indianizar a los rojos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La línea del humano que estaba allí metido, el mundo indígena, ese mundo de los bárbaros, ¿no? Los primitivos. De momento, esta izquierda occidentalocéntrica, la mayoría blancos, descendientes de británicos o de italianos, de no sé qué, de momento pasan debajo de la línea del humano y pasan al otro lado junto con los donde han estado toda la vida los mapuches en este lado del mundo. Pero eso pasó también en Argentina, eso pasó por todos lados. Y antes que eso pasó en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, si tú te fijas, es la misma historia, porque Franco era un general de las guerras coloniales en Marruecos. Franco estuvo 10 años matando moros, y es el ejército de Franco que está matando moros allá en las colonias, el que viene y cruza el Mediterráneo y se mete en el Estado español y comienza la guerra civil con el ejército colonial que tenía también marroquíes. En el ejército soldados marroquíes, pero eso era un ejército que no era de marroquíes, era un ejército colonial español, y todas las barbaridades. Por eso la guerra civil española fue tan brutal en términos de violencia, porque los métodos de violencia que usaban contra los marroquíes los pasaron al otro lado, los pasaron para acá, para la península ibérica. Y entonces toreaban rojos. ¿Sabes lo que es torear? 5.000, 6.000 personas toreadas en un estadio. ¿Sabes lo que estoy hablando? No, ¿qué torear? Sí, en Extremadura iban y toreaban a los rojos. Lo que hacían
con los marroquíes. El ejército colonial español toreaba marroquíes. ¿Sabes lo que es torear? ¿No? El toreo, pero en vez de un toro, un ser humano. Y los toreaban y los mataban ahí mismo. O sea, estos son espectáculos que tú dices, pero ¿y esto de dónde salió? Esta barbarie. Bueno, eso sale de la barbarie colonial. Lo que estaba haciendo España allá, de momento viene como efecto boomerang para atrás. Y empiezan a hacérselo a otros españoles. Y moroifican a los rojos. Algo así pasó aquí. Los métodos de toda la vida que han estado usando con los pueblos originarios de estos territorios, ahora de momento se los pasan a otras poblaciones aquí, que los pasan debajo de la línea del humano. Te deshumanizan, te pasan debajo de la línea del humano. Contigo lo que han hecho toda la vida con los pueblos indígenas. Entonces no podemos desvincular, compañeros y compañeras, estas temporalidades. Hay que verlas cómo estas temporalidades se van imbricando, ¿no? Y cómo va la cosa articulando y cómo las nuevas tecnologías o los nuevos actualizan lo que ya han estado haciendo toda la vida. Mira lo que está pasando en Venezuela. Yo me quedo sorprendido de cómo cierta izquierda chilena sigue hablando y repitiendo las mentiras que el imperio dice de Maduro, del gobierno bolivariano, etc. Yo me quedo, pero con la boca abierta. Porque si tú sabes un poquito de la historia de Chile, tú no tienes que ser Nostradamus para adivinar, no. Un poquito de la historia de Chile, te das cuenta que es de manual lo que están haciendo en Venezuela. Es el manual de la CIA que hicieron aquí durante los golpes de Estado aquí, que hicieron aquí en Chile. En Chile crearon una hiperinflación, ¿no? Una hiperinflación durante el gobierno de Allende, y fue fabricada, manufacturada por el imperio, que a través de dos mecanismos. El primero, devaluación de la moneda nacional. Cuando te devalúan la moneda, de momento todos los precios suben. Hay una hiperinflación. La gente no puede comprar comida, medicina, empieza de momento la gente a sufrir en carne propia un problema serio de no poder comprar alimentos, no poder comprar medicina, no poder... Una hiperinflación sistemática a través de devaluar la moneda nacional. Y el otro mecanismo era esconder los productos de primera necesidad. Los escondían y luego reaparecían un mes después a precios exorbitantes. Eso es de manual, compañeros y compañeras, por favor. Esto lo han hecho desde hace pero muchos años, antes que en Chile, en otros lugares, y ahora, hasta ahora recientemente en Egipto. Hambre, miseria y dolor